Buenos días a todos, sean ustedes bienvenidos a este seminario virtual en el cual pues contamos con el apoyo de expertos y el respaldo de MAPFRE, el cual hemos organizado durante algunos meses a través del Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Mi nombre es Luis Sánchez, yo soy el jefe del Departamento de Gestión del Conocimiento y Promoción Comercial del Centro de Estudios y voy a estar a cargo de moderar esta actividad. El día de hoy contaremos con información relevante en relación a los beneficios que ofrece el seguro de transporte en la gestión de riesgo del comercio internacional. Esta sesión pues está siendo grabada y las personas a las cuales pues no hayan podido conectarse y sí se hayan registrado a la actividad, pues van a poder ver la grabación para poder enterarse y tener de primera mano toda la información que brindaremos hoy durante la sesión. Para los participantes que ya están conectados, pues agradecerles su puntualidad y comentarles que van a poder brindar sus preguntas o hacer sus preguntas por medio de la sección de preguntas que está dentro de la plataforma de transmisión de este seminario virtual. Pueden escribirnos las preguntas que ustedes deseen y vamos a tener un espacio al finalizar las intervenciones del día de hoy para poder dar respuesta a estas preguntas. Así que la sesión pues está dividida en dos presentaciones y luego de esto pues tendremos la sección interactiva con el público para poder dar respuesta a las dudas que surjan de este seminario. Entonces, pues para dar inicio siempre agradecemos el apoyo de MAPFRE que nos brinda el soporte para poder realizar esta actividad y como primer punto de esta mañana o como primer punto de este seminario virtual tendremos la presentación por parte de Pedro José Carreño González. Él actualmente ocupa el cargo de director regional de negocio y clientes para América Central y Dominicana desde enero de 2019. Él nació en León, en España, y cuenta con 19 años de trayectoria en el grupo MAPFRE, ocupando cargos directivos en distintas zonas de España, como gerente de subcentral y director territorial, siendo el máximo responsable de la red de comercialización de seguros en dichas regiones. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de León y formó parte del programa de desarrollo directivo en ESADE Business School. También por 2 años fue director comercial de MAPFRE en Chile. Entonces, luego de esta breve presentación, dejo en el uso de la palabra a Pedro para que pueda brindarnos su exposición. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer, si me permiten, a SIECA, a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, por esta oportunidad y, por supuesto, a todos ustedes por la atención. Imagino que están viendo la pantalla. Con lo cual, pues, para los que no conozcan MAPFRE, voy a darles pues, algunos datos de referencia para que la tengan mejor ubicada y yo creo que ya estamos avanzando. MAPFRE, que es la palabra, lo forma este acrónimo viene de la mutualidad de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España. Nace en el año 33 en Jaén, una provincia de Andalucía, al sur de España, con motivo de resolver la necesidad de aseguramiento de los trabajadores del campo para sus accidentes laborales. De ahí va evolucionando, se va convirtiendo en una compañía de multirramo y en el año 75, por hacerles un repaso muy rápido, crea la Fundación MAPFRE con la idea de devolver a la sociedad parte de lo que ha conseguido de ella con el desarrollo y asesoramiento de productos de seguros. En 1983, MAPFRE se convierte en la líder del sector de seguros en España y en el año 2006 cambia su figura jurídica, pasa de ser una mutualidad a una sociedad anónima para favorecer la internacionalización de la compañía. En el año 2012 asume la presidencia del grupo Antonio Huertas, que es nuestro actual presidente. Y a partir de ahí pues, se ha convertido en una compañía que trabaja en los 5 continentes, con más de 5.000 oficinas abiertas al público en 100 países diferentes
con más de 35.000 empleados y 86.000 intermediarios con los que colaboramos diariamente, ¿no? Casi 30 millones de clientes en todo el mundo. Respecto de la situación en el mapa mundi, indicarles algunos datos destacados. Como les decía, nació en España, es la aseguradora de referencia en aquel país, en mi país natal. Es la compañía líder no vida en este momento. Además, es la compañía líder también en LATAM, en seguros no vida, y tercer grupo asegurador de la región. La compañía cuenta con una reaseguradora a nivel mundial y también con una compañía de asistencia, que es la cuarta compañía de asistencia mundial y líder a nivel latinoamericano, con más de 10 millones de asistencias en el ejercicio 2019. Además, está dentro del top 10 de compañías aseguradoras por volumen de primas en Europa. Es una compañía que tiene solidez en todos los ramos, especialmente en el negocio de vehículos, donde tiene casi 15 millones de vehículos asegurados en todo el mundo, 5 millones de hogares, y aunque el mix de producto tiene principalmente un porcentaje muy alto en cuanto a seguros generales, que ocupa el 28,6% del mix de producto de la compañía, en autos el 25%, el reaseguro supone un 21,6%, vida el 19% del total de las primas y salud el 5,1%. Destacar que tenemos anualmente unas 1.600 compañías que nos ceden riesgo en 115 países a Mapfre Re, a nuestra aseguradora, y contamos con Mapfre Global Risks, que es la compañía que se dedica a asegurar los riesgos de las compañías multinacionales, todos sus intereses en las distintas partes del mundo, de una manera homogénea. Comentarles algo acerca de los resultados que se obtuvieron el año pasado. Muy rápidamente, no les voy a aburrir con esto, pero se superaron los 23.000 millones de euros en primas y cerca de los 28.500 millones en ingresos, con un beneficio después de impuestos de 609 millones de euros. Si se fijan en la parte que corresponde a América, en el gráfico de la derecha, que está compuesta por 4 regionales, lo que es Estados Unidos, o Norteamérica, perdón, LATAM Norte, LATAM Sur y Brasil, es el continente con mayor presencia de Mapfre, donde factura, donde realmente tiene su mayor operación, cerca de los 10.000 millones de euros. Seguido de Iberia, España y Portugal, que son aproximadamente 7.700 millones, y el resto de Europa y Asia con cerca de los 1.700 millones de euros. Antes les había comentado que en el año 75 se habría creado la Fundación Mapfre, que actualmente trabaja en 5 áreas. El área de acción social, de seguridad vial, de prevención de la salud, de seguros y previsión social y de cultura. El año pasado se destinaron más de 45 millones a actividades fundacionales en todo el mundo, con 9,6 millones de beneficiarios y más de 11.300 voluntarios. Actualmente, cuenta con 750.000 miembros su comunidad en redes sociales. Y respecto del coronavirus, que no podía faltar, indicarles que en esta situación que estamos viviendo, Fundación Mapfre ha destinado una partida extra de 35 millones de euros para la lucha contra el COVID-19, principalmente en investigación científica, en equipo médico, en respiradores, mascarillas, pruebas de detección y unidades de emergencia en distintos países. En todos los países en este momento de América Central y Dominicana tienen su presupuesto y se están realizando actividades fundacionales en colaboración con los gobiernos e instituciones en la lucha contra el COVID. Y ya en lo que es la parte de Mapfre en América Central y Dominicana, una breve trayectoria. Mapfre comienza su andadura en América Central, Centroamérica, concretamente en El Salvador, con la compra del 40% de Seguros La Centroamericana. A los 2 años, en el año 2000, se hace con una posición mayoritaria, el 68%, y ya en el año 2009 es cuando pasa a tener una operación en todos y cada uno de los países de América Central y Dominicana con la compra del 65% de Seguros Mundial. Referirles que este año 2019 Mapfre ha comprado el 51% de la compañía de salud ARS Palic, junto
y que forma sociedad junto con su socio financiero, el BHD León, como hitos más destacados de estos últimos años en la trayectoria de Mapfre en esta región. Bien, estas son las operaciones que tenemos y el volumen que han tenido durante el 2019 en miles de euros y el crecimiento con respecto al 2018. Esto ha llevado a la compañía a facturar más de 665 millones de euros con un crecimiento del 10% respecto al 2018, convirtiéndose en la compañía aseguradora privada número 1 de la región, con una cuota de mercado del 11,35%. Y para finalizar, porque esta es la parte de introducción, yo creo que tenemos ya una referencia de lo que es Mapfre, sí indicarles, he querido poner esta diapositiva donde se refleja el peso de los seguros, la penetración de seguros versus el PIB de cada país, con los datos actualizados. Los últimos que tenemos de referencia son los de 2018 y estimaciones para el 19 y el 20. Estamos hablando de una media del 1,93% de penetración versus un 7% de media que tienen los países desarrollados. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tenemos todavía mucha capacidad de mejora en la protección de nuestros riesgos, de nuestros negocios y, lógicamente, mucho camino por andar. Pero, evidentemente, bueno, y con acciones de este estilo, como la que está realizando Sieca y con la colaboración de Palomo Abogados, pues vamos a, lógicamente, intentar aclarar algunas dudas sobre el seguro de transportes. Yo, por mi parte, nada más y darles las gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias, Pedro, por tu intervención. Como bien lo menciona Pedro, pues desde la Secretaría estamos muy interesados en realizar este tipo de actividades y probablemente no sea la última que realicemos, ya que por diversos motivos y por todas las actividades también que desarrollamos desde el Departamento de Promoción Comercial, que en su mayoría ejecutamos ruedas virtuales de negocio desde hace ya 4 años. Incluso el día de hoy estamos iniciando con una rueda virtual de negocios de Panamá y la Unión Europea, en donde más de 120 empresas están conectadas generando citas de negocios. Una de las preguntas más recurrentes es también este tema de los seguros, cómo pueden los empresarios tener mayor certeza al momento de generar sus operaciones comerciales en el exterior, y también cómo pueden agregar de alguna forma pueden agregar estos seguros que les permitan agregar la confianza también a las operaciones de comercio que realizan. Entonces, desde nuestro punto de vista es muy importante que realicemos estas actividades y agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Para continuar con la agenda y para ir directo al punto de la presentación, vamos a dejar en el uso de la palabra a Federico Palomo. Federico Palomo será quien nos brinde la siguiente intervención, y él es socio fundador desde 1995 de la firma legal Palomo Abogados, a cargo de las áreas legales de seguros y derecho marítimo. Asimismo, es el socio a cargo y en coordinación directa con la firma legal internacional Kennedys, especializada en seguros, que se asoció con Palomo Abogados en febrero de 2019. Su práctica legal está enfocada en la parte de seguros, en la asesoría a aseguradoras y reaseguradoras, desde temas regulatorios hasta reclamaciones de daños o pérdidas en las áreas diversas de infraestructura, hidroeléctricas, daños y pérdida de transporte de carga, entre otros, asesorando además en casos de reclamaciones o litigios nacionales y extranjeros. Así que en esta ocasión pues tendremos a alguien con mucha experiencia en estos temas, y voy a dejar en el uso de la palabra. Perfecto, pues muchas gracias, Luis. Agradecer muchísimo la invitación que se nos hace tanto a Mapfre como a Sieca para esta exposición. Habíamos conversado hace unos momentos antes de la exposición de la importancia, ya por decirlo fuera de cámaras, de la importancia del seguro de transporte. Así que definitivamente es algo que vamos a hacer muchísimo énfasis ahora con la presentación. Y también manifestarles que, a pesar de que soy abogado, la idea no es volver este foro una noción jurídica, es decir, no, la idea no es convertirlo en una exposición de datos eminentemente legales,
pero sí hacer la manifestación de que vamos a tocar en algún punto algunos temas relacionados a nuestra práctica para que los presentes aquí en el foro, los que nos escuchan, puedan también tener una relación de la importancia que es el tener estas pólizas y desde luego lo que significa pues, no tenerlas. Así que vamos a iniciar con algunos temas. Vamos a ver si... Perfecto. En primer lugar, esta es una forma de prólogo o de un índice. Vamos a ver el contenido relacionado a la importación y exportación de productos y la importancia que el seguro transporte tiene en el proceso comercial de las empresas. En esta parte inicial vamos a hacer una revisión de los procesos de logística, no solo en la parte de toda la tramitología y las gestiones relacionadas a los procesos en el transporte marítimo, desde luego también en la parte del transporte terrestre, y desde luego hacer una relación sobre la importancia que tiene el seguro en todos estos procesos. Desde luego hago la aclaración, soy abogado y como le mencioné al inicio, mi práctica fundamental está en la parte de derecho marítimo y derecho de seguros, con lo que tampoco tengo un alcance total de todo el proceso ni logística, tantos temas aduanales, asuntos relacionados con estiva, desestiva. O sea, eso realmente creo que no hay ni una sola persona que pueda tener todo el conocimiento a lo largo de la trayectoria del proceso de gestión, pero obviamente vamos a hacer los mayores esfuerzos por tocar los principales temas relacionados a esto en la presentación que estimo nos llevará aproximadamente 50 minutos, una hora. El segundo de los temas, solo para enfocarlo, ya vamos a ir al tema de la operatividad, uso y beneficio de la póliza de transporte. Básicamente vamos a tocar temas relacionados a entender algunos conceptos básicos de la póliza y del seguro. Obviamente no vamos a entrar a toda la juridicidad del contrato de póliza, obviamente no esa es la idea, pero sí a tocar algunos temas relacionados a las coberturas, a las exclusiones y a otras cláusulas importantes, y aclarar algunos temas que hemos visto recurrentes de algunas clientes o en algunos casos, con algunas dudas que todavía prevalecen en los usuarios de estas pólizas, de los clientes de estas pólizas. Así que va a ser interesante revisarlos. Y finalmente, pues solamente el último tema es el seguro transporte y su rol en el comercio nacional e internacional. Vamos a hacer mucho más énfasis en la importancia de eso y, como les mencioné al inicio, también revisar cuál sería el proceso de no contarse con esta póliza, o con una póliza que tenga las coberturas suficientes, y todo lo que es el calvario, por decirlo de alguna forma, lo que representa en la reclamación hacia el responsable de los daños o pérdidas que se puedan tener. Dicho esto, como una introducción básica, vamos a pasar al primero de los casos. Obviamente, ya lo mencionamos, la importación y exportación de productos y la importancia que el seguro de transporte tiene en el proceso comercial de las empresas. Todo lo que hoy por hoy es la cadena de suministro, vamos a ver, todo lo que es la logística, sin que este foro o esta presentación esté relacionada a la situación del COVID-19, desde luego es uno de los temas actuales. Sería imposible que de alguna forma no lo tocáramos, obviamente no va a ser uno de los temas principales, pero desde luego la cadena de suministro logística en el proceso de transporte, tanto terrestre como el transporte marítimo internacional, es complejo, sumamente complicado, sumamente complejo, burocrático, toca un sinnúmero de personas, de lugares y demás. A diferencia de las relaciones mucho más sencillas como la administración de una bodega con inventario, aquí estamos hablando de poner un producto de un punto A hacia un punto Z con todo lo que eso conlleva. Es sumamente complejo durante todo el sistema. Así que toda esa logística, hoy por hoy, vamos a ver, se encuentra mucho más congestionada, tiene grandes retos, incluso las mismas líneas navieras
están tratando de definir cómo va a ser ese futuro con todos estos cambios, porque obviamente esto no es algo que solo le compete a la naviera, sino que en toda la cadena de suministro, en toda la cadena de logística, tendrán que irse descifrando a través de freight forwards, autoridades portuarias, empresas relacionadas a procesos aduanales, de almacenes, bodegas, almacenes fiscales, transporte terrestre, en fin, una serie de empresas y de personas que están relacionadas con toda esta operación. Tema número 2, obviamente algo que va a ser real. Hace unos años la saturación en puertos, sobre todo en algunos grandes puertos, estaba dada por la cantidad de producto que se transitaba de un lugar a otro. Ahora la problemática es distinta, tiene origen en estas dificultades que nos encontramos ahora en nuestro mercado actual, con lo cual encontramos una saturación en puertos, no solamente en origen, sino que desde luego en puntos de conexión y en puertos de destino. De alguna forma, el tener problemas en puertos de origen o destino podrían estar un poco más fácilmente administrables, dado que en un lugar está la parte que exporta y en el otro la parte que recibe, tanto el cargador como el consignatario. Pero vamos a ver lo que es la problemática en todos esos puertos de conexión, que son puertos intermedios, en donde ni uno ni otro tienen relación, contacto o injerencia, y que actualmente se están dando problemas por congestionamiento, por temas burocráticos y demás. Entonces, toda esa parte de puertos va a ser y es sumamente compleja. Y los retrasos solamente relacionados al manejo de la carga, eso es solamente otro de los temas relacionados a situaciones que tenemos que también revisar, y los posibles cambios de ruta de buques y transporte terrestre. Esto también es uno de los temas que se están analizando por las compañías navieras y que desde luego van a tener también un impacto en todo lo relacionado a la suscripción de las nuevas pólizas de seguros. Seguimos también un poquito analizando la problemática en toda esta logística. Además de los puertos y demás, las gestiones administrativas adicionales en la cadena logística van a ser también afectadas, no solo en la parte de la aventura marítima, sino que también en la parte de la logística en el transporte terrestre. Esto significa que hay una burocracia en puertos, también van a haber situaciones en las personas individuales, como las autoridades sanitarias, las aduanales y las estivas y desestivas. ¿Y por qué menciono esto? Pues solamente estamos hablando de personas relacionadas con posibles contagios. Algunas de ellas, como en los casos de estivas y desestivas, podrían ser entidades privadas o bien públicas, estatales, que estén reguladas o si no reguladas, pero digamos, una forma conformadas por sindicatos y que tengan sus propias políticas internas en protección a su grupo laboral y que en algún momento puedan oponerse a cierto proceso con el arribo de un buque en la carga o descarga del mismo, o el manejo de la carga en los muelles a través de pues solamente montacargas y demás. Entonces, también esto va a tener un impacto, así que va a haber que ponerle mucho ojo a la situación y sobre todo, de nuevo, regresamos a que si esto es complicado en puertos de origen o destino, no digamos qué va a pasar en puertos de conexión intermedio. Otro tema que nosotros hemos visto como también un disparador, y tampoco es, la idea no es tampoco mandar señales de alarma, pero en cualquier situación que el mundo ha tenido de esta naturaleza, pues obviamente puede ser que se multipliquen lo que sean robos en tránsito de mercadería por la razón que sea. Pueden ser productos de mucho más impacto, que tengan mucho más valor en mercado, o simplemente robos por la problemática económica que se dé en cada uno de los países y sus poblaciones. Y lo otro que también hemos revisado y he tenido acceso a alguna información es que probablemente también vengan situaciones de incendios en almacenes intermedios o almacenes fiscales no custodiados debidamente. ¿Y por qué menciono esto? Porque también, dadas las circunstancias actuales, ahorita hay muchas industrias, comercios cerrados,
de la misma forma que afecta en las operaciones cotidianas comerciales en nuestros países, pues también puede ser que algunos de esos almacenes que están relacionados o tendientes a la custodia de los bienes transportados tengan de alguna forma una reducción en la cantidad de seguridad que se ha asignado, o que en ciertos periodos no haya las siguientes custodias de cualquier forma, o incluso el mantenimiento, algunos sistemas de protección de incendios que no reciban los servicios de mantenimiento y demás, podría darse también que se generen riesgos o situaciones emergentes como esta y que tengan que ser analizadas. Finalmente, en esta primera parte, y luego también de esta primera parte vamos a pasar a un par de casos que traigo sobre las exportaciones CIF, dadas de un puerto de Asia y las otras desde un puerto de Guatemala hacia Europa, para que podamos entender qué sucede y cómo se debe administrar la carga con seguro y en sus diferentes escenarios. Y esto lo menciono porque está relacionado a esta página que ahora ven, y es que menciono quienes participan en la aventura marítima. Obviamente hay una trayectoria completa de la carga desde el origen hasta la entrega al consignatario en un lugar distinto. A diferencia de otros seguros que son inamovibles, por ejemplo, seguros de pólizas de incendio o las pólizas de property que están destinadas a proyectar seguros o a proveer de seguros a inmuebles o a contenido que están en los inmuebles, como en las oficinas, todo lo que es el mobiliario de equipo. En este caso, lo complejo de la póliza de transporte es que va de un lugar a otro o cubre la trayectoria de un lugar a otro de carga, con todo lo que implica todo ese proceso transitorio de un punto A a un punto Z. Y cuando hablo multipartes, también para que lo tengamos todo en cuenta, y sé que es muchísimas las personas que están aquí escuchándonos han tenido obviamente experiencia en lo que es el proceso exportador-importador, no voy a complicarlos mucho, pero luego nos va a servir para analizar lo que es toda la gestión legal, a lo que yo denomino gestión a la inversa, para llevar un caso hasta la determinación del responsable y poder reclamar económicamente los daños o pérdidas. Pero aquí resalto obviamente que estamos en una situación multipartes donde tenemos desde luego un exportador o un importador en sus relaciones de compra-venta. Obviamente pueden ser que sean el importador sea el cliente inicial de este exportador. Vamos a suponer que es una compañía china la que exporta. Vamos a suponer que estamos hablando de equipo tecnológico y el importador tiene este primer alcance con esta compañía. Se inicia a través de correos, seguramente con alguna orden de compra, determinación de valor de compra en la mercadería, etcétera. Si son situaciones mucho más complejas, solamente en estas relaciones internacionales de comercio, solamente pueden también haber participación de brokers o intermediarios. A veces el que compra o vende no es el cliente final, sino que es un trader intermedio que lo que hace es colocar esa mercadería a un precio futuro, con lo cual los intereses en la carga obviamente son totalmente distintos. Obviamente todos tienen un interés asegurable sobre la carga, pero es distinto el sentir de un trader a la situación que puede tener en el concepto de la carga un consignatario final. Desde luego aquí también participan surveyos de carga, que son las empresas que certifican que la carga que se ha trasladado para su transporte a una compañía de transporte terrestre, por ejemplo en China, pues solamente cumpla con las características de lo que el cliente final ha solicitado en Guatemala en cuanto a las especificaciones de la misma, en cuanto al número de bultos, el número de cajas, la forma incluso en que esté embalada, si son cajas de zapatos o bien necesita una carga especializada que vayan en pallets, etcétera. Todo ese survey de carga desde el inicio hasta el origen es otra compañía que participa en toda esta exposición. Luego están consolidadores de carga, agentes aduanales, licencias y permisos, cargos portuarios, manejo de aranceles, pagos de impuestos, por supuesto la línea naviera, importantísima desde luego. Sería imposible toda esta
toda esta travesía internacional sin una línea naviera. Los agentes navieros, que son los agentes o representantes de ellos en cada punto donde hay comercio internacional y donde la línea naviera toca puerto. Luego están los puertos mismos, que son entidades públicas o privadas con una gestión y complicación especial, manejadas por autoridades portuarias también, desde luego, puertos de origen, puertos de destino, puertos intermedios y desde luego todo el grupo que maneja la carga. Aquí estamos hablando de compañías que son dueñas de grúas pórtico, compañías estibadoras que manejan traslados de carga vamos a ver el manejo de la carga en puerto, todo lo relacionado desde luego al transporte de carga terrestre. Eso obviamente es importantísimo. Generalmente son compañías que están subcontratadas por las líneas navieras para el transporte de carga y obviamente dependiendo la carga, el transportista debe determinar o delegar unidades especializadas que van desde carga seca a algunos contenedores que necesitan tener unidades de enfriamiento si nos referimos a carga especializada o a carga perecedera. Por supuesto, la participación de bodegas o almacenes, ya sean de origen o destino o almacenes intermedios, almacenes fiscales, corredor de seguros y, por supuesto, la aseguradora. O sea que toda esta situación de multipartes hace que toda la logística, y aquí estoy todavía citando en estas 6, 7 líneas a realmente algunos de los actores que participan en toda esta trayectoria, con lo cual es tremendamente compleja, como lo podrán ver. Aquí en este plano, traigo un ejemplo un poquito práctico para ver cómo funcionaría la importación hacia Guatemala de carga que viene desde un puerto de China y donde la negociación del Incoterm del empresario guatemalteco, imaginémonos que en este caso es la primera compra que hace o entre las primeras compras que hace con el empresario asiático, la hace CIF. Y obviamente todavía está en el encantamiento, en la relación de determinar si es la compañía correcta, por supuesto uno u otro, uno y otro, porque ambos están conociendo, y en este caso la orden de compra se hace CIF. Eso significa que tanto que el costo como el flete y el seguro vienen dentro del valor de venta del producto desde el puerto, desde la compañía asiática. Aquí lo interesante es, pongámonos en esta perspectiva, si la compañía asiática contrató tanto el flete como el seguro, es decir, se encarga de toda la logística de la aventura marítima, obviamente se puso de acuerdo con el empresario guatemalteco en relación a los puertos que hay que tocar, obviamente los plazos de entrega, pero seguramente la compañía china utilizó la compañía marítima que le da mejor servicio y es con la que embarca su producto. Desde luego no quiere tener problemas en la carga y tiene la confianza. Y por otro lado, el seguro, insurance, cost, insurance freight. En este caso igual el exportador contrata el seguro y lo ofrece dentro del precio a la empresa guatemalteca que es el importador. En este caso, generalmente muchos de los productos que viene de Asia, en algunos casos toca puertos americanos antes y luego baja a la región centroamericana, y en otros casos, como el que pusimos para mencionar la existencia de un puerto intermedio, se toca un puerto mexicano que funciona como un puerto conexión, donde el buque descarga los contenedores y posteriormente viene un buque feeder, que es el que recoge esos contenedores y los lleva hacia puertos centroamericanos. Entonces tenemos 3 puertos en esta logística inicial. ¿Qué sucede si en esta compañía que todavía está hablando el empresario guatemalteco centroamericano, que es el importador, al recibir la mercadería se da cuenta que hay un faltante
se da cuenta que hay unas unidades que están destruidas y demás, que no vienen en buen estado, solamente lo que tocaría es hacerle un reclamo a su cliente, al proveedor que está en China, y empieza la discusión entre las empresas de que no, tú me pediste 5,000 unidades, fue lo que cargué, tú me pediste las unidades en esas características, ninguna de estas venía rotas, ninguna de estas venía golpeadas o dañadas, o sea, lo que ha sucedido no fue mi culpa. Eso es lo que sucede en casi todos los casos. Desde luego, nadie quiere pues solamente asumir responsabilidad, a no ser que realmente la haya tenido, y obviamente si fue una equivocación en el número de unidades, pues la compañía mandará, digamos, las otras 1,000 que no iban. Pero si no es este el caso, empieza la discusión en el tema de responsabilidad. Si las compañías no se ponen de acuerdo, pues dirá la compañía guatemalteca, bueno, pues entonces voy a aplicar a la reclamación del seguro, pero claro, no lo tiene localmente, sino que tiene que hacer la gestión, y aquí viene la parte difícil, a través de su mismo exportador, que es el que conoce a la compañía de seguros en Asia o en China. Y aquí la problemática es, ¿será que existe la compañía? ¿Sí? ¿Será que tengo las coberturas necesarias? ¿Será que este caso no cae en alguna de las condiciones de exclusión? Y esto lo menciono porque en algunas oportunidades he visto a empresarios, algunos clientes, otros amigos, a los que les pregunto cómo has importado la mercadería, y me dicen, bueno, esa la importo CIF, que es muy normal. Y cuando le pregunto, bueno, ¿y sabes cuáles son las características de esa póliza? ¿Sabes las coberturas? ¿Cuál es la suma asegurada? ¿Sabes cuáles son las exclusiones? Y la verdad es que la gente sorprendentemente no lo conoce. No estoy diciendo que suceda en todos los casos, pero sí en varios casos lo hemos visto, y sobre todo con algunos empresarios que funcionan como traders localmente o como brokers y que importan la mercadería para luego vendérsela a su cliente final, que es el que le ha solicitado este producto, y el cual este broker pues tiene los mejores contactos en China o en Asia. Estoy poniendo China únicamente por un ejemplo. La situación es que aquí se torna complicado porque es regresar con el mismo cargador, que es el exportador en Asia, ¿sí?, a que él mismo gestione por alguien que importó en Centroamérica un producto. Es decir, ¿cómo hago para alcanzar, cómo hago para que esa persona tenga la misma necesidad, la misma rapidez, comprenda la problemática que tengo, tanto internamente si soy el importador final, como que si le estoy vendiendo ese producto a un tercero y ese tercero me tiene reclamaciones fuertes por la no entrega, ¿sí? ¿Y qué sucedería incluso si esta persona que está en Asia tuvo un malentendido conmigo o con el cliente, el importador, porque obviamente en las reclamaciones se dijeron cosas o se hubo ofensas, etcétera, y ahora el exportador simplemente no da el mismo servicio o hasta le puede cerrar la puerta de comunicación al importador en Centroamérica? Entonces, en este caso, es complejísimo totalmente poder llegar a esa aseguradora en Asia. En primer lugar, sí existe, porque hemos encontrado casos, lamentablemente, donde esa aseguradora es inexistente, y luego tratar de aterrizar con una reclamación viable, y sobre todo, luego, sorprendentemente, cuando sí existe la compañía, pues vienen las declinaciones en algunos casos, en la mayoría de los casos, mejor dicho, donde dice, bueno, usted no tenía estas coberturas, o por ejemplo, solo había cobertura por robo, pero en este caso venía daño de humedad que no estaba cubierto. Entonces, a veces tenemos reclamaciones importantísimas, y eso hasta puede llevar definitivamente a la quiebra de una broker intermedio, o incluso del cliente final, si era una compañía pequeña la que estaba importando. Entonces, no es que me oponga a la exportación CIF, o mejor dicho, a la importación CIF en este caso, simplemente hago la mención de que podría resultar muy complicado si no se siguen todos los protocolos de verificación de la existencia real de esta compañía. Segundo lugar, antes del cierre del Incoterm con el proveedor, tener desde luego una extensión de las coberturas y exclusiones y los límites y alcances de la póliza,
y luego, aunque se tengan, tener la conciencia que para llegar a una reclamación con esa aseguradora, generalmente va a ser a través del propio exportador, y si no hay una situación compleja, la podrá colaborar, y si hay situación compleja, pues tocará irse directamente a tocar las puertas de una compañía que está al otro lado del mundo, con diferentes horarios y que no tienen la misma prisa, ni necesidad, ni complejidad económica que se tienen al momento de hacer la gestión local. Entonces, solo hago la acotación como un tema interesante, porque a veces se hacen las compras bajo estos términos, bajo esos 5 terms, y se cree siempre que porque viene con cobertura de seguro significa que es una cobertura amplia para absolutamente todo, y desde luego eso no es cierto. Veamos un segundo ejemplo. Aquí tenemos una exportación, veamos, supongamos, de productos perecederos que van desde Guatemala hacia un puerto en Europa, digamos Rotterdam o Hamburgo, y hace una pequeña escala en uno de los puertos del Caribe, como generalmente sucede. De nuevo, estamos enfrentándonos a un tema con 3 puertos. Si son un tema perecedero, productos perecederos, y el trader en Europa, o el cliente final en Europa, por ejemplo, va a colocar esa fruta en supermercados, solamente es claro que la fruta debe dar un proceso biológico de maduración, o lleva un proceso biológico de maduración, con lo cual ya los exportadores saben exactamente las condiciones para la carga especializada de ese producto, no solamente en lo que es el empaque y el embalaje, sino que en el tiempo de corte para que la fruta llegue exactamente en las necesidades que compra el cliente de él en Europa, que desde luego sería distinto a si la carga va a un puerto en Miami, que es mucho más cercano. Desde luego, todo lo que es relacionado a los contenedores reefer containers, o incluso bodega reefer en los barcos, es decir, toda una logística especial. Aquí la diferencia es que si la carga llega dañada por la razón que sea, el exportador, cuando recibe el reclamo de su cliente final, tiene la oportunidad de tener el control del manejo local de esa reclamación frente a la aseguradora, y definitivamente, o con mucha seguridad, con el acompañamiento de su corredor de seguro, con lo cual toda la gestión de reclamación es tremendamente mucho más sencilla. Ya lo que resulte, si la carga, si la pérdida de la carga o el daño a la carga tiene o no cobertura, etcétera, pues eso ya es una dinámica distinta. Eso viene de los procesos del ajuste y del proceso de reclamo en la aseguradora, pero al menos hay una relación directa, inmediata, y eso, déjenme decirles, es una gran diferencia al caso anterior, donde estaba el importador centroamericano tratando de lidiar, por decirlo de alguna forma, con una compañía asiática, una cultura totalmente distinta y tiempos distintos. Aquí por lo menos hay una intermediación o una gestión local mucho más efectiva, con lo cual en ambos casos la importancia de tener el seguro, en ambos viene un seguro en la carga porque se está exportando CIF en ambos casos, pero la diferencia del manejo de la reclamación, incluso la diferencia en la suscripción de la póliza para ese momento por las características especiales del producto, es distinto una carga perecedera que estar importando de Asia electrónicos, etcétera, pues es totalmente distinto. Entonces, básicamente la importancia del seguro es básica, y asimismo tener su control con una aseguradora local, honestamente es fabuloso. Entonces, en el otro caso asiático, ya para concluir, obviamente sería interesante, y es algo que recomiendo a los clientes, que en vez de importar CIF, importen CF y contraten su póliza local para tener control de cualquier reclamación que se pueda dar por lo que hemos analizado. Habiendo dicho eso, pasamos ahora al segundo de los temas, que es la operatividad, uso y beneficio de la póliza de transporte. Dejamos atrás algunos casos
prácticos, algunas cosas, temas que nos han sucedido con clientes. Hemos hecho la referencia a la logística, la complicación actual, dadas las circunstancias que tenemos de la pandemia. De nuevo, no es un foro, un seminario hecho para tocar ese tema en especial, pero es algo lógico que toda la operación de logística se va a complicar muchísimo. Entonces, ahora que ya sabemos que hay una necesidad real y que ahora se ha multiplicado por la situación actual y esto no va a cambiar en muchísimo tiempo, pues entonces pasemos a analizar algunos conceptos de la póliza de transporte. Y aquí, obviamente, para tranquilidad de ustedes, no me voy a hacer un análisis jurídico de la póliza como contrato mercantil, no es esa la idea. Vamos a tocar algunos temas que vemos relevantes ante la situación actual y también algunos temas que hemos visto como recurrentes en cuanto a malas interpretaciones o a desconocimientos que tienen algunos importadores o exportadores en alguna de las figuras de esta póliza especial. Empecemos con algunas consideraciones importantes en la póliza de seguro de carga. La primera es los riesgos cubiertos. En la póliza de transporte, hago la anotación acá sobre la cobertura en la carga de la aventura marítima. La póliza de transporte es totalmente distinta, como mencionamos, a una póliza de daños sobre propiedad o sobre bienes contenidos dentro de una propiedad. Aquí, la póliza de transporte protege la carga desde un punto A hacia un punto Z en todo lo que se refiere, no solamente a la carga, sino que a la aventura marítima. Y cuando hablamos de la aventura marítima, vamos también a extendernos a la aventura de la porción terrestre. Entonces, los riesgos cubiertos principalmente en la póliza de transporte o póliza de carga son la carga misma y la aventura marítima. La primera es la cobertura de carga, que es una cobertura objetiva, es decir, va sobre la esencia, sobre el objeto material que estamos protegiendo, que es la carga misma. Y aquí vemos con conceptos iniciales, obviamente esta póliza vienen dadas por disposiciones contenidas del instituto o de las cláusulas del instituto de carga, donde básicamente, y esto funciona en todas las pólizas a nivel mundial, lo que se cubre es la pérdida o daño material directo que sufre la carga por hechos externos, accidentales, repentinos, súbitos e imprevistos. Obviamente a los abogados nos gusta siempre leer los contratos, y obviamente la póliza de seguro es un contrato, aunque no sea un foro jurídico, pero obviamente siempre hacemos la reflexión de que hay que leer muy bien y entender qué significa cada uno de los términos, y obviamente hasta las comas, desde luego, son importantísimas. Aquí hago la separación de uno de los temas que hemos visto más recurrentes. Se habla de pérdida o daño material directo, ¿correcto? Estas no son lo mismo, no, obviamente son disyuntivas ambos términos. Tanto la pérdida significa algo distinto a lo que es el daño material. Por pérdida, y además ha dado la anotación que la pérdida tampoco se refiere, en este caso la póliza de transporte, a una consecuencia económica como mucha gente cree. Es decir, al leer que tiene una cobertura de pérdida, dice, bueno, tengo coberturas también de todos los daños económicos que me representa el daño que sufre el producto. Y eso no es cierto, esto es totalmente equivocado. La pérdida no es otra cosa que el faltante total o parcial de la carga, en términos muy, muy sencillos. Eso significa que si yo importé, digamos, un producto a granel, digamos, granos, por ejemplo, de un puerto canadiense, ¿sí? Y por circunstancias atmosféricas, a una condensación en las bodegas de carga del buque, y obviamente la unidad aquí de compra no es por bultos, sino es por toneladas métricas, las, digamos, 10,000 toneladas que compra el importador, pues obviamente al llegar a puerto destino se han convertido en 9,500 toneladas o 9,800 toneladas. Hay un faltante de toneladas. En eso no significa que alguien se robó esa carga, ¿no? Simplemente cuando se inicia el proceso de ajuste podrán ser distintas situaciones, podrán ser simplemente una situación derivada de humedad y condensación que hace que la carga
la misma carga que tuvo un peso en origen, tenga un peso distinto en destino, pero de alguna forma hay un faltante. Es decir, yo compré 10,000 y me vinieron 9,500. O bien, cuando es carga, que sí puede ser individualizada, por ejemplo, 5,000 pares de zapatos, es posible que por algún tema fraudulento el exportador no cargó los 5,000 pares, vienen faltantes 500 cajas, por ejemplo, y ahí hay un faltante, ¿sí? O también cuando hay un accidente, una volcadura del transporte, digamos, que estaba llevando a puerto fruta, digamos, para ser exportada a Europa, como en el caso que vimos hace unos momentos, el transporte se vuelca y se abren las compuertas del furgón y demás, del contenedor, y la fruta sale y cae en un barranco, en un río. Obviamente ahí hay una pérdida de la mercadería. Realmente es más que un daño, realmente se dice, perdí la mercadería, ha sido vuelta el furgón y toda la mercadería cayó a tierra o cayó en un barranco, en una cuneta con agua, etc. Entonces eso es la pérdida. Y por el contrario, el daño material obviamente es todo lo relacionado a obviamente a golpes que pueda tener la mercadería o daños físicos externos que tengan los bienes. Por ejemplo, si importamos televisores de Asia y vienen rotos los mismos, en ese caso no hablamos de una pérdida, sino que hablamos de que vienen 500 unidades, por ejemplo, dañadas. Entonces, esta es la diferencia de pérdida o daño material. Y luego, la otra característica que viene aquí indicada es que la misma, tanto la pérdida como el daño, deben venir por hechos externos, accidentales, repentinos, súbitos e imprevistos. Eso significa que no pueden ser por hechos internos, por ejemplo, o sea, la desnaturalización de la fruta por errores, digamos, en la exportación o en el corte, y que eso lleve un proceso biológico de maduración más acelerada. Pues eso vamos a ver más adelante, que se denominan los daños inherentes y no están cubiertos. Entonces, todas estas situaciones tienen que venir de situaciones externas y luego no previstas y a futuro, por lo cual son inmediatas. Es un accidente de tránsito, es una volcadura, es el camión que iba para el puerto y en un cruce lo colisiona otro transporte que venía sin seguro. En fin, de alguna forma todos esos elementos son los que se analizan. En segundo lugar, la cobertura viene dada a consecuencia de, la primera parte son los efectos, que son los daños, y luego ahora vamos a analizar las causas. Estas pérdidas o daños materiales que sufren los bienes asegurados a consecuencia de accidentes del vehículo transportador, estamos hablando aquí de colisiones, volcaduras, incendio de la unidad transportadora, autoignición, hundimiento o rotura de puentes. Eso es algo que a veces no se cree, pero sucede mucho en nuestros países luego de calamidades digamos, ambientales. Obviamente quedan muchos de nuestros puentes en situaciones mucho más vulnerables, y en los transportes, pues obviamente hemos tenido casos de eso, y caídas de aviones. Luego serían los descarrilamientos de vagón o del ferrocarril en que se transportan los bienes asegurados, y finalmente reclamos o daños o pérdidas de la carga que vengan de incendio, rayo o explosión en las bodegas de tránsito. Entonces aquí acabamos de analizar lo que se refiere a la cobertura. Esta es la cobertura subjetiva. La primera es la cobertura objetiva, que nos relacionamos a la carga en sí misma. Aquí estamos hablando de esta ficción que habla o que tiene fundamentada la póliza de transporte relacionada a la cobertura de la carga o de la aventura marítima. Esto no es otra cosa que el alcance en la trayectoria, traslado y temporalidad, espacio-tiempo, de la cobertura, que no se refiere al plazo de la póliza, sino en cuanto a la aventura marítima o el transporte en cada operación o movimiento de carga del asegurado. Les explico esto. Esta póliza además tiene la virtud de tener esta movilidad en espacio y tiempo, es decir, la carga o la cobertura inicia cuando se traslada la carga al transportista y finaliza 60 días, por ejemplo,
cuando viene la mercadería desde China hasta que la mercadería está puesta en mi bodega intermedia o final en la ciudad de Guatemala o en cualquiera de los países de Centroamérica. Entonces tiene esta doble característica, que tiene esa espectacular función de abrir el espacio y tiempo para que la carga, no importa lo que tenga que llevar, las manos que tengan que tocar, digamos, o estar relacionadas con esa gestión, como vimos al inicio, pues obviamente me cubre todo ese traslado. Y aquí es importante porque obviamente si tenemos la cobertura, tenemos la póliza adecuada con la cobertura adecuada, nos olvidamos en este momento de toda esa cantidad de empresas o de personas o de actores que tuvieron relación con nuestra carga que lo vimos al inicio, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de agentes, de aduanas, autoridades portuarias, toda esa cantidad de personas tienen que ver durante toda esta trayectoria, toda esta trayectoria de aproximadamente 60 días desde que la carga inicia en un puerto en Asia y termina en Guatemala o termina en cualquiera de los países de Centroamérica. Entonces es un tema totalmente importante que no sucede en otras pólizas, obviamente de carga como el property. Y luego, ya también lo vimos, desde que se entrega la mercadería en origen, ahí empieza la cobertura, cuando se le entrega a quien sea a cargo el transporte de la misma, y finaliza el momento en que la carga se entrega al consignatario en el lugar de destino. Obviamente es un traslado de responsabilidad en origen y destino. Y aquí explico esto. Ya tocando un poquito un tema legal, sin que sea esa la idea de este foro, pero también la entrega de la mercadería, cuando el exportador carga el contenedor, lo cierra y el piloto del transporte inicia el viaje hacia puerto, digamos, hacia el puerto Santo Tomás de Castilla por la carga que va hacia Europa. En ese momento, yo exportador me libero de la responsabilidad, cumplo con mi función, ¿sí? Y cualquier situación que se dé en el camino ya es parte de la cobertura de seguro y responsabilidad de cualquiera de los actores que han tenido contacto en el traslado de esa mercadería. Estamos hablando de transportistas terrestres desde mi bodega en Ciudad de Guatemala hacia Puerto de Santo Tomás de Castilla, y luego vendrán almacenes, por ejemplo, intermedios del trailer yards del puerto, manejos de montacargas, de la carga, hasta subirla al buque, y ahí hay involucramiento de estibadores, de una grúa pórtica, o bien la grúa del buque, y se sube el buque, y luego se entrega en destino final. Entonces, toda esa parte, todo ese traslado de responsabilidad, ya es a cada uno de los actores los que les toca, obviamente, hacerse cargo de la misma. Aquí vamos a hablar rápidamente sobre los temas relacionados a las exclusiones especiales y a otras exclusiones que son definitivas. Aquí nos referimos a condiciones particulares que pueden ser ampliadas. Estas exclusiones vienen dadas generalmente todo lo que es la relacionada al robo, a la mojadura, ya sea por agua dulce o de mar, o daño por humedad, la oxidación, las roturas y el motín, huelga y alborotos populares. Pero sin embargo, las aseguradoras, mediante un acuerdo que se tenga con el asegurado y mediante el pago de una prima especial o adicional, se emite un endoso que da coberturas a estas causas. Entonces es bueno entenderlo, porque si nos vamos a nuestro caso de la importación de China, obviamente la gente dice, bueno, mi carga viene asegurada, pero claro, ¿con qué coberturas o con qué exclusiones? Entonces podría ser, por ejemplo, que no venga una cobertura robo o que no venga una cobertura de mojadura, que es muy usual. Obviamente situaciones donde los contenedores fueron estivados en el buque y obviamente sufren condiciones ambientales o meteorológicas y van a sufrir mayor impacto. Los contenedores están arriba o en la parte superior que aquellos que vienen en bodegas. Entonces, toda esa parte puede ser afectada obviamente con tormentas, en los cuales los contenedores, si no vienen perfectamente sellados,
puede nuevamente provocar que agua de lluvia ingrese y la carga se dañe, o bien situaciones de agua salada, de agua de mar. En algunos casos los buques no llegan a puertos definitivos cuando son puertos muy grandes y hacen descargas en barcazas intermedias y de alguna forma con un golpe, lo que se llama el golpe de mar, obviamente agua de mar puede saltar en una ola grande en un momento en que el puerto esté sufriendo alguna situación complicada meteorológica, y agua de mar puede ingresar a los contenedores. Toda esta parte daña la mercadería y es lo que generalmente se llama reclamaciones por daño de humedad. Entonces, todas estas coberturas, y hay muchas más desde luego, y solo estoy citando algunas, pueden ser contratadas mediante acuerdos especiales con la aseguradora y la emisión de endosos. Veamos a continuación, y es ya de las últimas cláusulas o penúltimas cláusulas que vemos en el tema de la póliza, para pasar al último punto, son aquellos riesgos exclusivos en forma definitiva. Y aquí hago la anotación de que la mayoría de las pólizas de seguros, sobre todo las que vienen del mercado de Lloyd's y demás, son muy estrictas en que son coberturas que ni siquiera con acuerdos especiales se pueden contratar. Entonces, eso todavía suma muchísimo más la problemática de la atención que le tenemos que tener a la contratación de las pólizas, o bien cuando vienen por exportaciones CIF que nosotros no hemos contratado con la aseguradora, de nuevo, como en el caso de Asia, al menos tenemos que pedirle al exportador una nota de las condiciones de cobertura para ver qué tenemos y no tenemos. Pero digamos, básicamente, todo lo relacionado al daño inherente o vicio propio es algo que no viene cubierto. Esto significa la degradación o desnaturalización inherente de la carga en sí misma, no proveniente de un daño cubierto. Sin entrar en mucho detalle, de nuevo, el proceso biológico de maduración de la fruta, eso es algo que se da muchísimo en estas circunstancias, o en exportaciones de flores y demás. Si no se hacen cortes con suficiente antelación y la carga no se calcula bien que lleguen las características que está comprando o que ha solicitado el importador en Europa, pues obviamente hay una desnaturalización inherente de la carga, y el daño no viene por una consecuencia externa, es decir, no es que se haya botado un contenedor al estarse subiendo con una grúa de puerto, sino que es una afectación de la naturaleza en sí misma de la carga. Esa carga no tiene cobertura bajo esta definición. También, obviamente, señalaron en azul algunos de los riesgos excluidos, que de todos modos, aunque van a estar excluidos, pero es importante que en el proceso de logística de importación-exportación lo tengamos obviamente definido. Estamos hablando de un empaque inadecuado, que eso es una obligación del cargador exportador, cuidado de tener las características de las características de empaque y etiquetado especial que debe dar el producto. Obviamente vamos a venir a algo muy importante también, como las demoras o pérdidas de mercado o perjuicios comerciales, que eso tampoco están incluidos. Y hago la anotación, y ese es uno de los grandes temas donde muchas personas confunden la cobertura de la pérdida o el daño material, y conformen la pérdida con estas consecuencias que vienen por estas demoras. Cualquier demora que se dé durante el trayecto y que eso lleve como consecuencia una afectación económica, no tiene cobertura. Es una de las reglas internacionales. Existen otras pólizas especializadas para otro tipo de coberturas que la tienen, pero no para el transporte de carga. ¿Y por qué es esto? Porque incluso a diferencia y no estoy diciendo que en el tema del transporte aéreo de mercaderías sea mucho más sencillo, pero en el transporte internacional de mercaderías en vía marítima, ninguna naviera le va a garantizar a nadie que la carga llegue exactamente en los días que está planificado. Todos son valores aproximados, porque siempre se ha entendido, y eso no va a cambiar, que el proceso de logística es tremendamente difícil. Y es distinto que un avión pueda estar en 3 horas en Estados Unidos, de aeropuerto a aeropuerto, a pensar que una carga que viene de Asia hacia Centroamérica
no vaya a sufrir demoras, retrasos o situaciones emergentes que puedan venir de situaciones meteorológicas, de problemas en puertos, de huelgas en puertos, de errores incluso de logística. A veces se cargan contenedores que no deben haber sido cargados en un puerto y dejan los nuestros y cargan en los de otra persona y nuestros contenedores se quedan en ese puerto intermedio. Entonces, nadie puede dar una certeza de los tiempos involucrados. Por esa razón, el tema de demora y las pérdidas consecuenciales, además de las pérdidas directas, no están cubiertas. Rápidamente, vamos a hablar de las medidas de salvaguarda. Obviamente, esto es lo que se conoce como una de las cláusulas de sub and labor, que son las medidas de mitigación que tienen que llevar a cabo los dueños de la carga por su propio interés asegurado, y que en caso que sepan que la carga ha sufrido una pérdida o un daño, realicen todas las gestiones necesarias que tiendan a proteger, a minorar o minimizar el deterioro o pérdida de la misma. Esto siempre ha existido en las cláusulas de póliza de transporte internacional, muy pegadas a todo el derecho marítimo. Obviamente es lo que nosotros denominamos o que se denomina en doctrina, mejor dicho, porque no soy yo el que dicta la doctrina, pero la doctrina ha estimado que en algunos casos las aseguradoras le trasladan algunos cargos de obligaciones de hacer, y en otros casos de no hacer al asegurado, y en este caso es uno de estos ejemplos. Es decir, el asegurado debe colaborar con sí mismo y con la aseguradora para, por ejemplo, si un transporte dio vuelta en carretera, pues va a llegar primero, desde luego, el dueño de la carga que una aseguradora a la que todavía hay que avisarle, y seguramente cuando llegue el personal del empresario, pues va a hacer todo lo necesario por recoger, por ejemplo, carga que pueda ser salvada, y obviamente habrá un 20% que no se logre recuperar. A eso se refiere esta importante cláusula. Y ya para entrar al final, espero más o menos unos 10 minutos, que obviamente el tiempo corre y esto es tremendamente extenso. Vamos a tratar de cumplir con los tiempos. Vamos a ver por qué el seguro al final del transporte, el seguro transporte y su rol en el comercio internacional e internacional es obviamente totalmente relevante. En primer lugar, cuando el proceso de un reclamo se le presenta a la aseguradora, pues entra a funcionar dos cosas principales: la determinación de la pérdida o daño y su causa. El importador o exportador únicamente tienen que indicar a la aseguradora que sufrió pérdida, es su única obligación, y será la aseguradora cuando haga la evaluación, ya sea con el comisario de avería, como se le llama todavía en muchos lugares, o de forma distinta por los ajustadores, determinará si esa pérdida, que es evidente en un caso sencillo, pues solamente cuál es la valoración de esa pérdida o ese daño, y definitivamente cuáles son sus causas. Ya vimos que la relación de causa-efecto es totalmente importante en la relación del entendimiento y comprensión de la póliza de seguro y de todas las pólizas. Es decir, aunque haya pérdida o daño, pero si no tenemos una causa cubierta, ¿sí?, esa pérdida o daño no será indemnizada. Por ejemplo, tenemos el caso de la volcadura, donde los daños personalmente pueden ser evidentes, pero si no es este caso y los daños vienen por humedad o bien por robo, y nosotros no tenemos esa cláusula, pues obviamente la relación causa-efecto no se perfecciona, y obviamente la aseguradora no indemnizará estos daños. Entonces es importantísimo en la investigación que se dé todo lo relacionado a qué sucedió, por qué sucedió, cuál fue el daño o pérdida y su cuantificación, quién es el responsable y cómo y dónde le reclamo a ese responsable. Obviamente, si hay una aseguradora que ha indemnizado, pues obviamente tocará luego a la aseguradora su derecho de subrogación de repetir y reclamar el reembolso o el reintegro de la suma indemnizada al responsable final. Pero claro, ¿qué sucede si nosotros no tenemos esa póliza o tenemos una póliza con coberturas no amplias? Pues la aseguradora no indemnizará y tocará al importador, obviamente, o al dueño de la carga, hacerse cargo de esta comprobación
Y obviamente ahí es donde entramos abogados y demás, y es un asunto sumamente complejo, porque no es sencillo siempre ver quién es el responsable. Obviamente en el caso de un accidente de tránsito puede ser más sensible o más sencillo, pero imagínense la investigación de la determinación del responsable cuando la carga viene desde origen, China, hasta Guatemala o un país en Centroamérica, y ha pasado por N cantidad de manos y demás. ¿Quién es el responsable? Es sumamente complejo. Finalmente está obviamente el tema del resarcimiento y la indemnización del asegurador en el valor de los daños o pérdidas, luego liquidación de ajuste y aplicación del deducible. Ya para ir finalizando, eso es algo que quiero hacer tomarme tal vez un par de minutos más, que son situaciones a considerar si no se cuenta con una póliza de carga. Obviamente, nuestra recomendación desde luego es la existencia de la póliza, es fabulosa. La aseguradora es un aliado en el comercio internacional imprescindible hoy por hoy, con el proceso de globalización y con la cantidad de bienes, productos que se trasladan de un país a otro, con lo cual, así como sería imposible todo el sistema global de transporte o de comercio internacional sin una naviera, sería imposible desde luego sin una compañía aseguradora. Entonces ahora analicemos qué pasa si no tenemos esa póliza de transporte. En primer lugar, las pérdidas directas. Eso significa toda la pérdida directa que el importador o el exportador o el dueño de la carga, en la relación que sea, sufre por no recibir una indemnización, por no haber confiado en sus mejores análisis y no haber verificado las condiciones CIF que venían de esa aseguradora sobre la que no tengo control, o simplemente no se contrató póliza y ahora la carga viene a riesgo y obviamente es un transporte que cuesta $100,000 y la pérdida es directa. Pérdida directa significa todo lo que representa para ese empresario en afectaciones comerciales del dueño de la carga, como pérdida de oportunidad de mercado. Desde luego, mi competidor sí trajo producto promocional para este evento deportivo y eso es importantísimo que todos los tengamos en el mercado. Yo no lo tengo. Obviamente eso da un mejor posicionamiento de la competencia. Me puede afectar desde luego con pérdida de clientes. Si estamos hablando de producto que venía para Navidad, ya lo habíamos anunciado muchísimo y simplemente no lo tengo, o bien me viene tarde, con lo que imagínense qué significa importar arbolitos de Navidad, pero que me estén llegando el día 20 a mi almacén, 20 de diciembre, es distinto a si los hubiera tenido el día 1 de diciembre. Y lo otro es simplemente la imposibilidad de venta al ser mercadería estacional. ¿Qué hago yo con producto de Navidad puesto el 15 de enero en mi es una pérdida totalmente recuperable? Y luego vienen las pérdidas consecuenciales. Desde luego, ninguna de estas pérdidas está asegurada, por supuesto, pero son temas importantes a mencionar porque al menos si logro tener yo una recuperación de la carga o indemnización de la carga, ya las pérdidas consecuenciales o las pérdidas directas del mercado ya son rubros que yo pueda manejar en otro tipo de situación, pero ya no son la totalidad de la pérdida. Por lo menos recibir la indemnización del valor dañado o el valor del producto no recibido. Pero si ya se lo sumamos las pérdidas consecuenciales, es decir, no solamente no vino el producto, tuve pérdida de clientes, tuve pérdida de mercado. O imaginemos para un broker que está importando producto que le va luego a revender a un cliente final con el que tiene un acuerdo, tiene un contrato de suplirle esa mercadería, vamos de nuevo para un proceso de venta en Navidad, ¿sí? Ahí lo que hay son unas penalizaciones enormes, es decir, el cliente final le va a decir al broker, bueno, mira, ¿dónde está mi carga? Estamos a 20 y pico de diciembre y no la tengo. Y el otro le va a decir al cliente final, bueno, mira, viene con un atraso tremendo o sufrí estos daños, pero estoy esperando una reposición de la mercadería para tenértela el 18 o 20 de diciembre. Es decir, mira, olvídate, eso no me sirve, vamos a aplicar penalizaciones, eso significa a la siguiente carga te aplico estos porcentajes menos a tu valor de factura o te voy a hacer cargo de estas penalizaciones directas o simplemente dejas de ser mi cliente. Todas estas son pérdidas consecuenciales
Y vamos con un tema delicado, que son penalizaciones del cliente final por imposibilidad de suplirle materia prima o inventario y que ello resulte en repercusiones en reclamaciones directas y fundamentadas por perjuicios económicos, desabastecimiento de inventario y penalizaciones del cliente. A veces el cliente final no es nuestro cliente final, a veces todavía hay clientes posteriores y viene una serie de penalizaciones en cascada o en dominó para atrás, así que todas las circunstancias de logística internacional se multiplican muchísimo con estas complicaciones. Ya casi para concluir, obviamente la reclamación legal, ya es la hora, espero un par de minutos más, 2-3 minutos más, pero obviamente cuando entramos ya a la reclamación legal para ver quién es el responsable de la pérdida o daño, sea que la aseguradora ha indemnizado, o sea que o en el hecho de que no tengamos una póliza de seguro y que ha cubierto la carga, pues empieza un proceso complejo, tremendamente complicado, que es que además de lo que representa el daño o pérdida de la mercadería, hay otros elementos a considerar en una futura reclamación legal, haya o no contratación de póliza o cobertura de bienes. En primer lugar, determinación de cómo reclamar el resarcimiento al responsable. Eso significaría, en el mejor de los casos, tener una muy buena base documental, que no siempre se tiene, que significa existencias o no de órdenes de compra, verificación de contratos de transporte terrestre, que son las famosas cartas de porte, los BLs, que son los contratos de mercadería, de transporte de mercadería con las navieras, aquí con BLs máster o filial, facturas, packing list, booking de navieras, gestión del proceso banal, almacenajes, en fin, todo lo que hemos anotado por ahí. Es toda una investigación casi científica, eso es un proceso, como les ponía al inicio, es una gestión a la inversa, es decir, me encuentro en este momento a 60 días de que el producto salió desde China, lo tengo en Guatemala con este daño, con este faltante, ¿cómo inicio todo el proceso de investigación para ir a reclamar con el responsable? ¿Sí? Eso es tremendamente complicado. ¿Será que los daños o faltantes vienen de un puerto mexicano? ¿Será que la demora en que vino la carga fue porque un funcionario en un puerto intermedio relacionado a impuestos abrió los contenedores y los retiene temporalmente porque venía carga consolidada de 10 consignatarios, pero uno de ellos venía alguna mercadería también no declarada y detiene todo el contenedor, o fue un error de la naviera? En fin, es toda una investigación sumamente complicada, compleja, extensa. Así que es un tema a pensar porque, ya para concluir, aunque se tenga el seguro, siempre van a haber algunos costos o valores que no son indemnizados por no cobertura o porque simplemente están excluidos y que también deben ser considerados en la cadena logística y en la evaluación de riesgo que hacen los empresarios. Así que muchas gracias, perdón ahí los minutos que nos hemos pasado, pero son temas sumamente interesantes y obviamente es una combinación en temas de logística en comercio internacional, seguido de un derecho del transporte marítimo y finalmente, desde luego, un análisis combinado y en cruce con la póliza de seguro de transporte de carga. Así que muchísimas gracias por su paciencia. Espero no haber sido muy jurídico y más que todo haber tocado temas esencialmente prácticos, y sabemos que viene ahora un segmento de preguntas y respuestas, con lo cual dejo ahí a Luis en el manejo de lo que sea a continuación. Muchas gracias a todos por la paciencia. Muchas gracias, Federico. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas, una sesión interactiva con parte del público para que puedan ellos hacer llegar cualquier consulta que tengan alrededor de la exposición o cualquier tema relacionado con el tema de seguros para la carga, para que en este momento pues, nuestros expertos puedan apoyar a brindarles la respuesta. Así que abrimos desde este momento la sesión de preguntas. Ustedes pueden hacerlo a través del chat o a través de la sección de preguntas que aparece
dentro de la plataforma donde se está transmitiendo el seminario. Si lo desea alguien también, pues puede, hay una forma también de levantar la mano virtualmente. Ustedes pueden levantar la mano y nosotros podemos cederle el micrófono para que hagan la pregunta de forma verbal, pero esto es únicamente si ustedes lo desean. Así que vamos a dar unos minutos para que empiecen a llegar las preguntas y empecemos a dar respuesta a las mismas. Ya varias de las primeras preguntas, voy a dar lectura a una de ellas. Nos hace llegar esta pregunta Didia Sagastume y nos pregunta, ¿qué hay de los seguros donde se usa transporte multimodal? Que es decir, que la carga llega en un buque, pero llega a destino por tierra y son dos empresas distintas las que brindan el servicio. Perfecto, muchas gracias. En realidad, este tipo de carga, digamos, en el que intervienen, pues incluso puede ser transporte terrestre, más marítimo, más ferrocarril, viene dado bajo esta misma póliza de transporte. Lo importante es que el asegurado le refiere a la aseguradora cuál es todo por ejemplo, el tracking que va a llevar su carga de puerto a puerto, de destino a destino. Entonces, toda esta carga también viene obviamente bajo la misma póliza de transporte y como mencioné, cuando mencionaba el tema de la aventura marítima, es que el exportador cumple con cargar el producto y cerrar el contenedor y cuando el transportista toma esa carga, ahí inicia toda la cobertura del seguro transporte y valga la mención transporte multimodal hasta que llega esa carga a destino final. En cualquiera de los eventos, de los ejemplos que hemos mencionado, funciona exactamente igual. Entonces, incluso en algunas compañías en China están tan al centro del país que utilizan transporte tanto terrestre como luego ferroviario, llegan a los puertos, se hace la carga, atraviesa todo el océano, para en un puerto mexicano y luego en Centroamérica, y desde ahí el transporte hasta una bodega intermedia o bien hasta la bodega final. Todo ese sistema multimodal está también dentro de la póliza de transporte de carga, siempre y cuando las compañías le hagan ver esa situación a la aseguradora. Incluso una de las pólizas que tuvimos acceso en revisión con un cliente hace un tiempo son muy abiertas. El cliente no es exportador, el cliente es importador, es una industria y donde su póliza de transporte dice simplemente toda carga que venga de un puerto de Estados Unidos hacia un puerto en Guatemala. En este caso sí está cerrado de puerto a puerto y luego vienen pólizas adicionales para el transporte de la carga terrestre que obviamente en la póliza inicial no se querían contemplar por temas de logística. Pero así es como funciona logística, porque en este caso es el cliente el que tiene el transporte propio de su mercadería por las condiciones especializadas, es una carga a granel, con lo cual no es un transporte, por ejemplo, de pallets o de productos mucho más sencillo de transportar con un transportista terrestre subcontratado por la naviera. Perfecto, muchas gracias, Federico. También nos llega otra pregunta. Bueno, tenemos varias preguntas acá. Por si por algún motivo, por temas de tiempo y de respeto a la agenda, no podemos dar respuesta a todas las preguntas que ustedes nos hacen llegar. En pantalla pueden ver ustedes los datos de contacto de Sergio Mazariegos, quien está también en la parte comercial de Centroamérica, y ustedes por correo electrónico le podrán hacer llegar sus dudas y es como puede ampliar, o también a Nuria del Olmo a través de la dirección de correo electrónico que también aparece en pantalla y el número de teléfono también al cual le pueden llamar para poder extender las preguntas en caso no pudiéramos en este momento darle respuesta a todas las preguntas. Nos pregunta Evelyn Sterkel, cuando uno asegura su carga localmente,
¿qué pasa con el riesgo que imponen las navieras respecto al contenedor o caja en la cual se traslada nuestra carga? ¿Está cubierto por el seguro adquirido? Pero Luis, tal vez si me puedes repetir la pregunta. Mucho gusto. Dice Evelyn Sterkel, cuando uno asegura su carga localmente, ¿qué pasa con el riesgo que imponen las navieras respecto al contenedor o caja en la cual se traslada nuestra carga? ¿Está cubierto por el seguro adquirido? Ya. No, la respuesta es no. El transporte, la póliza de transporte de carga solo va sobre la carga, como vimos, sobre la pérdida o daño a la carga transportada. No hay una ampliación, digamos, de cobertura, desde luego, a un interés asegurable que no corresponde al asegurado. Es decir, el importador exportador son dueños de la carga, con lo cual no podrían tener un interés asegurable sobre un vehículo transportador o una caja, como es un contenedor que es propiedad de otra empresa. Entonces, por ejemplo, sucede mucho cuando hay un robo de una unidad de transporte, de un furgón con su contenedor, por ejemplo, que venía desde un puerto Santo Tomás hacia la ciudad, y se va y se pierde toda la unidad, se roban toda la unidad, y luego aparece a los 2 días, generalmente sin la carga y también sin el contenedor. Obviamente solo dejan la unidad transportadora. En ese cargo no hay ninguna responsabilidad y no hay ninguna tampoco ampliación de cobertura de la póliza transporte. Tocará a la aseguradora de la naviera hacerse cargo de los costos de reposición de esa unidad robada o dañada cuando es una volcadura, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta, bueno, Juan José Valdivieso solicita alguna explicación más amplia en cuanto a las penalizaciones del cliente final de ese apartado que no cubre la póliza de seguro. Ya. Realmente las penalizaciones no vienen tanto por la póliza de seguro, no, sino por la situación del mercado. Es decir, cuando esto está fuera, obviamente, la parte eminentemente de la póliza de transporte o incluso el derecho marítimo. Esto ya va más que toda la práctica del comercio internacional. Si son compañías más estructuradas y donde, por ejemplo, la compañía, el cliente final, hace un negocio o un contrato de compraventa con este broker intermedio, por ejemplo, para seguir la misma línea de los casos que hemos planteado, y le dice, yo necesito esta carga o este producto en tal fecha aproximada, 5 días más, 5 días después, en el mes de noviembre, y si no lo tengo en esa época, impongo estas penalizaciones, pues esto ya viene dado de la relación contractual entre A y B. Entonces, si tuvimos la suerte de contar con una póliza de transporte y al menos el valor de la carga de alguna forma le fue indemnizado hacia el broker que aparecía como contratante de la póliza y este luego le paga la cantidad que represente la indemnización a su cliente final, seguramente vendrán otros costos adicionales, por ejemplo el deducible. Deducible es algo que la aseguradora no va a indemnizar, solamente es una carga compartida en el riesgo que tiene el asegurado, con lo cual, digamos, por ejemplo, a una carga de, qué sé yo, de $100,000, vamos a poner, por ejemplo, un deducible del 5%, ahí hay $5,000 que el broker tendrá que trasladarle o pagarle al cliente final. Es una parte del costo directo y luego vienen costos indirectos. El otro le podría decir, bueno, mira, además de esto, yo no me conformo con que me pagues el 100% del dinero que te di para comprar ese producto en China. Yo además tengo una pérdida de mercado, yo además tengo estas situaciones complejas de este crédito bancario que tuve que solicitar para poder dar ese dinero y comprar. Entonces viene una serie de penalizaciones y serán ya en relación directa entre el intermediario y el cliente final, pero que están fuera de los temas de póliza y fuera del tema del derecho marítimo. Esta es una reclamación ya eminentemente mercantil
y se da mucho, desde luego. Solo en pocas ocasiones los clientes finales no aplican penalizaciones, pero luego, desde luego, sí, obviamente hay temas de pérdida de comercio, pérdidas empresariales, incluso, como mencioné, a veces el cliente final no es el cliente final, sino que el cliente final luego tiene otras obligaciones finales. Por ejemplo, imagínense lo que es no tener producto para materia prima y el proceso industrial se detiene. Es distinto al producto comercial. Entonces, sí hay muchas situaciones sumamente complicadas, sumamente complejas, y ahí hay una dinámica legal de negociaciones. Perfecto, muchas gracias. Tenemos acá también otra pregunta. Probablemente la respuesta esté muy asociada al tipo de carga que se asegure, pero nos preguntan cuál es el costo del seguro y qué porcentaje de la pérdida o daño material se recibe. Bueno, el costo del seguro no lo sé. Obviamente no, eso tendría que analizarse caso a caso con una aseguradora. Dependerá también del tipo de producto y del riesgo. Obviamente es distinto un seguro de exportación que va de producto perecedero, digamos, a Europa, a un producto que va, digamos, a Asia o que se recibe de Asia. Entonces, este era el tema del valor. La segunda pregunta, perdón, Luis, ¿cuál era? El porcentaje de pérdida o daño material que se recibe y cuál es el costo. Bueno, el tema de la indemnización, el porcentaje también, vamos a ver, no es que todas las respuestas sean relativas, pero obviamente entra en un proceso de ajuste. Eso significa verificación por parte del ajustador del daño o pérdida y la causa. Digamos que en este caso sí tenemos cobertura, la causa está cubierta, no hay una causa de exclusión. Obviamente, de caso a caso, también esa es una labor de ajustadores, no es una labor nuestra, pero si se comprueba que efectivamente no hay ninguna anomalía en la documentación presentada, es decir, que el valor de la carga dañada o perdida coincide con los valores de facturas, etcétera, pues honestamente, si no hay una situación anómala o una administración no comprobada, por no decirlo anómala, obviamente se paga pues el valor de la carga y se aplica siempre el deducible. El deducible es una constante que siempre existirá, y obviamente también hay una deducción de impuestos del timbre, pero en ese caso, si está toda la comprobación, pues se paga el 100% de la carga, el valor de la carga. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan si el transportista terrestre aduce que por seguridad contrata un servicio de vigilancia de la carga en carretera y este costo no era conocido en origen, ¿quién debe asumirlo? Vamos a ver, es una buena pregunta. Generalmente los transportes de carga especializada o incluso en algunos casos de carga con más riesgo pueden ser incluso algunos condicionantes para que las aseguradoras otorguen cobertura. Imagínense, puede ser una carga que se exporta desde Francia a Guatemala. Tuvimos un caso similar con una exportación de llantas, y una de las condiciones de la aseguradora era que ese producto, que ustedes saben, es difícil que sufra daños, incluso sea una volcadura, difícilmente una llanta va a ser dañada, pero obviamente es un producto que se roban muchísimo, y sí solicitaba condiciones de seguridad para ello. Entonces, obviamente, esto no son rubros que van dentro de los costos del transporte, estos son nuevamente ya rubros, rubros que van dentro, no son rubros que van dentro de los cargos del seguro, pero sí es protecciones adicionales en la contratación del transporte que debe llevar a cabo el importador o el exportador. Es decir, a veces hay condiciones de que los vehículos vayan en convoy, que solo transiten en ciertos horarios, a la luz del día, en ciertas condiciones, que si van a haber desvíos, desde luego solo pueden ser desvíos a almacenes autorizados
o predefinidos, obviamente entre el transportista y el dueño de la carga, para efecto de seguridad, y que incluso esas instalaciones pues cuenten con todas las medidas de seguridad, desde seguridad de agentes hasta cámaras y demás. Entonces todos estos costos sí están fuera de las condiciones de la póliza y sí deben ser asumidas por cada uno. Obviamente el costo del transporte, si hay una seguridad especial, generalmente está avisado el dueño de la carga, porque desde luego al pasar la factura pues no deben haber sorpresas en esos costos adicionales, y sobre todo con este tipo de carga que le maneja. Perfecto. Muchas gracias. Hay una pregunta adicional por parte de Ana Patricia García. Voy a dar lectura si la comprendo bien. Y es que en el caso de que exista una carga o una póliza consolidada, y es decir, que existan varias empresas en una póliza, y el criterio de la SAT o la Intendencia de Aduanas del país correspondiente puede ser ajustar porque existen varias compañías en la póliza. Vamos a ver si logro, no sé si logré comprender bien la pregunta. Luis, tal vez me la haces de nuevo. A ver si Perfecto. logro. Leo tal cual, dice, para ajustes realizados por la Intendencia de Aduanas, ¿hay defensa para una póliza consolidada? Es decir, que existan varias empresas en una sola póliza. El criterio de SAT puede ser ajustar porque existen varias compañías en la póliza. Ya, no, realmente no lo sé. No, obviamente aquí obviamente creo que la pregunta que nos hacen es realmente bajo una póliza, no una póliza de transporte, sino que la póliza de carga para efectos arancelarios y demás. No lo sé, la verdad que no es parte de mi expertise en ese sentido, así que lamento no poder colaborar ahí con la respuesta. Perfecto, muchas gracias. Nos llega otra pregunta adicional que nos dice José Vinicio Martínez, que él está consciente que no ha sido el tema de la conferencia, es decir, hablar del COVID-19 no era el tema de la conferencia, pero que si ustedes han identificado algún impacto en el tema de seguros de transporte en el contexto del COVID-19. Bueno, sí, definitivamente lo mencionamos al inicio de la plática. Efectivamente, como bien se hace la pregunta, no era el giro, pero es definitivamente algo sobre lo que no podíamos dejar de responder o conversar en alguna parte del foro. Sí, va a haber un impacto definitivamente todo el segmento de transporte. La logística va a ser mucho más compleja. Toda la parte de saturación en puertos, incluso los cambios de ruta en transporte. Puede ser que ahora una carga que venía, digamos, generalmente a un puerto mexicano, haya que escoger otro de los puertos porque el anterior pues obviamente tiene problemas en su dinámica de los operadores de estiva o desestiva que fueron a cuarentena, por ejemplo, y que no están dando un servicio o que tienen atrasos altísimos, o bien que hay un buque en un muelle y hubo que pues bajar la tripulación de cuarentena porque el piloto práctico, cuando sube al barco para hacer la maniobra hacia el muelle, detectó situaciones que tiene que reportar a la autoridad portuaria. Esos son 2 o 3 casos, pero de infinidad de situaciones que se van a dar. Desde luego va a haber mucho impacto, la logística va a cambiar. Obviamente es un tema tan nuevo que todas las compañías alrededor del mundo están tratando de determinar cuáles van a ser los mejores alcances para solucionar estas situaciones. Desde compañías aseguradoras, compañías navieras, transporte terrestre, medias en fronteras, en fin. Incluso hay unas situaciones, ¿verdad? También una de las exclusiones grandes que está sacando el instituto o las cláusulas del Instituto de Carga en Londres están relacionadas a una nueva exclusión muy puntual, muy detallada, con todos los alcances posibles, precisamente para que no hayan coberturas
en el caso de pandemia. Y aquí no es que se esté previendo que los bienes transportados o la carga sufra del COVID-19, pero están dejando tan amplio que cualquier reclamación que venga que implique una pérdida o daño a la carga por cualquier razón va a estar excluida. Entonces ya con eso, sabiendo que no va a haber una cláusula de seguro transporte que cubra una situación que venga de esta situación, va a complicar muchísimo las decisiones, la selección de las mejores compañías en la logística, los cuidados precisamente de todas las medidas de seguridad. Entonces, la respuesta viene un mundo mucho más complejo y con muchísimo más detalle hasta que salgamos de esta situación. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Federico, por dar respuesta a las preguntas. Tenemos un par más, creo que le podemos dar respuesta por correo electrónico. Estamos llegando justo al final de esta sesión, según lo que teníamos programado. Agradecemos la participación de todas las personas pues, que permanecen hasta este momento en la conexión. Vamos a tener una parte final en la cual personal de MAPFRE también pues va a dar algunas palabras de cierre a la sesión, por lo que dejo en el uso de la palabra Sergio Mazariegos, pero no sé quién nos va a conversar. Muchas gracias, Luis. Gracias gracias a todos, ¿verdad? Por habernos acompañado el día de hoy. Sabemos que son temas, pues, que sí, como Federico lo decía, son bastante amplios, llevan mucho tiempo. Tratamos de sintetizarlos y esperamos que no sea la primera oportunidad en donde podamos estar juntos, sino que esto derive en muchos webinars más. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá en este día. También gracias a Pedro, nuestro director comercial regional, por habernos dado esa introduccción a lo que es MAPFRE. Y aprovechando que tienen en su pantalla, si alguien quisiera saber más sobre MAPFRE, la historia de MAPFRE, pues ahí tienen el correo de Nuria del Olmo, ella está en España, o de igual manera pueden hacérmela llegar por correo, que me encuentro aquí en Guatemala. También gracias, Federico, por el aporte que nos has podido dar. Sabemos que, como bien lo decía, son temas muy complejos, llevan mucha trayectoria y mucho de lo que se puede llegar a hacer con este tipo de seguros, pero como bien lo decíamos, esperamos que no sea la única vez, sino que haya muchísimas más. Nuevamente, gracias Federico, gracias Pedro, gracias también a la SIECA, ¿verdad?, por todo este apoyo, y de igual manera en lo que podamos apoyarles, saben que en MAPFRE las puertas están abiertas para cada uno de ustedes y les dejamos nuestros contactos para que nosotros les podamos ayudar. Muchas gracias a todos nuevamente y muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sergio, también por la organización. Estoy seguro que vamos a tener más oportunidades de hablar de estos temas. Como les comenté en un principio, ha sido una pregunta bastante recurrente por parte de las empresas que participan en nuestras actividades de promoción comercial. Así que estoy seguro que vamos a ver en una próxima ocasión. Tenemos ahí varios comentarios también felicitando por la participación y que ha sido una presentación muy puntual. Les recuerdo a quienes ingresaron tarde a la sesión, 2 horas después de concluido este seminario, les llegará un correo electrónico con la grabación de la sesión, con las presentaciones utilizadas por parte de nuestros expertos y también con una evaluación que para nosotros pues es muy importante que ustedes nos apoyen en poder darle respuesta. Esta evaluación pues trata de medir todos los aspectos del desarrollo del seminario virtual. Como ustedes sabrán, para nosotros es bien importante estar en este proceso de mejora continua, y esta mejora la podemos hacer gracias a los comentarios que ustedes nos envíen en relación a la dinámica, en relación a los temas, en relación a la plataforma. Todo esto pues lo preguntamos en la evaluación. Son una evaluación bastante corta, así que les agradecemos desde ya que lo puedan dar respuesta. Agradecemos a cada uno de nuestros panelistas, también a MAPFRE por el apoyo. En el nombre del Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, pues agradecemos también su participación
y damos por finalizada esta sesión, otro webinar más. Les invitamos también a que sigan pendientes de nuestro calendario de actividades. Tenemos varias actividades en desarrollo en este momento, sobre todo en este formato virtual, y espero que puedan acompañarnos en futuras ocasiones. Así que muchas gracias, con esto me despido y finalizamos la sesión y que pasen un muy buen día.